Entonces, voy a correrlo. Acuérdense que siempre hay que correrlo desde el BAT, no directo desde el ejecutable. Siempre lo corro desde el BAT. Bueno, muy bien, acá está. Hasta ahora no hay, digamos, nada nuevo. La primera novedad es que le agregué un template, un proyecto, un template, no un template de los templates de C, ¿no? Como una plantilla, un proyecto que sería una especie de plantilla. Fíjense, botón derecho acá, import, y lo voy a importar el proyecto. General, Existing Project into Workspace, seleccionar desde archivo, y vienen acá y le ponen test. ¿Sí? Pueden hacer esto o no, yo lo recomiendo, ahora van a ver por qué. Test. Esta sería como el proyecto plantilla. ¿Sí? ¿Por qué proyecto plantilla? Porque bueno, ya tiene agregados todos los templates que usamos. ¿Sí? Bueno, este de listas lo vamos a ver dentro de un par de clases. Y permite, digamos, separar el programa principal. Permite separar el programa principal. Fíjense que acá invoco una función hola mundo. Permite separarlo de las funciones. Yo tengo las funciones en un archivo separado. ¿Sí? Bueno, pero antes de hacer nada, si quieren tomar esta opción de, digamos, de trabajar desde este proyecto de patrón o modelo o plantilla, como le quieran decir, yo lo renombraría y le pondría el nombre del proyecto que van a hacer. Por ejemplo, en este caso sería, no sé, TP algoritmos. ¿Está bien? Ok, listo. Bueno, ya está, lo renombré. Con F2 me paré acá, F2, y ahí lo renombré. Le puse el nombre que quise. Bueno, y ahora simplemente vengo acá, lo compilo, lo ejecuto, control F11, y ahí está, ¿ven? O sea, ¿qué tiene de plantilla o de molde este proyecto? Y bueno, justamente eso, la concha de su madre. ¿Qué pasó? ¿Viste? Andaba bien, ¿y ahora? ¿Qué le pasa? Corto, ¿eh? Bueno, muy bien. Les voy a mostrar entonces la nueva distribución del Eclipse. Lo corremos con el BAT. La idea es que, bueno, tiene algunos cambios. Le agregué un editor hexadecimal y además le agregué un proyecto que, bueno, sería bueno que lo usemos, lo usen ustedes y yo también, como plantilla, fíjense, como un modelo, como molde, digamos, para los proyectos que vayan a hacer. En este caso, el proyecto del trabajo práctico. Entonces, para trabajar así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Import, general, o sea, voy a importar el proyecto. Este proyecto plantilla del que le estoy hablando. Acá lo tengo, ¿sí? Test. Está en, bueno, la distribución de C, Workspace, Test. Test.zip. Lo incluyo, lo importo y ahí lo tengo. Y lo renombro, me paro en el proyecto, F2, lo renombro con el nombre que quiera. Por ejemplo, TP algoritmos. Listo. Fíjense, este proyecto ya tiene todos los templates, bueno, el tadcall, los de array, los de archivos, todos los que venimos usando, ¿sí? Y además permite separar las funciones del programa principal. El programa principal está acá en este archivito main. Fíjense que invoca a la función hola mundo. Y la función hola mundo está, el código de la función hola mundo está acá en funciones CPP. ¿Está bien? O sea, hasta ahora veníamos trabajando todo dentro de un mismo archivo. Bueno, con esta plantilla podemos separar, mantener separadas las funciones del programa principal, que cuando empezamos a tener programas un poquito más grandes, empieza a ser necesario, ¿sí? Bueno, lo compilo, control B, lo ejecuto, y ahí tenemos el programa funcionando, ¿sí? Ahora, lo que quiero es, bueno, aprovechar esta distribución y esta mini clase, para dar como una especie de inducción al trabajo práctico del archivo binario. Hay muchos que los veo que están un poco quedados con esto. Entonces, vamos a aprovechar que le agregué un editor hexadecimal a esta distribución para ver cómo grabar, bueno, un integer de los del TP, o sea, un integer en 2 bytes, un valor entero, o un byte, y cómo, además, verificar que lo que grabé sea correcto. ¿Sí? Porque muchos están
con ese problema. Bueno, yo grabo, pero y no sé cómo probarlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo verifico si lo que grabé está bien? Yo veo, lo tiro al Notepad y solo veo cuadraditos, caritas, notitas musicales. Y no sé si eso es lo que yo esperaba grabar, ¿sí? Para eso justamente necesitamos un editor hexadecimal y es una de las características que le agregué a esta distribución. Bueno, entonces, vamos a aprovechar este main y voy a hacer dos funciones. Voy a hacer la función writeByte, o writeByte y writeInteger, que son las primeras dos funciones que yo les había dicho que tenían que hacer para el TP. Las write y las read, vamos a hacer todas, que son iguales prácticamente, ¿sí? Entonces, primero void writeByte. Esta función recibía un archivo y un int que era conteniendo el número, el byte que yo quería escribir, que yo quiero escribir, ¿sí? Porque digo el número, el int, el byte, ¿es todo lo mismo? Y bueno, sí, es todo lo mismo. Un byte es un número, un int es un número, ¿sí? Es todo lo mismo. ¿Y por qué hago esa diferencia? ¿O por qué hay tres palabras para representar lo mismo? Y bueno, nada, el hecho de que sea un byte acota ese número. Es decir, es un número entero, sí, pero ¿cuán grande? Bueno, está acotado por el hecho de que está representado en un byte. ¿Cuán grande puede ser entonces un entero si lo voy a representar en un byte? 255, no más de eso. Porque en un byte son 8 bits. Ustedes agarran 8 bits, los ponen todos en unos en la cuenta y el mayor número que pueden representar en 8 bits es un entero de hasta 255. Son 8 bits sin bit de signo, pero trabajamos acá, vamos a trabajar sin bit de signo, ¿sí? Por eso hablamos de un número, un entero o un byte. Pero si es un byte, siempre es un entero, pero hasta 255. ¿Sí? Perfecto. Entonces, claro, yo acá le paso un int. Al pasarle un int le estoy pasando un valor entero contenido en 4 bytes. Pero como yo sé, o mejor dicho, lo que yo espero es que venga un número de hasta 255, ¿qué pasa? Los bytes, los 3 bytes más a la izquierda que vienen en esa variable b, van a estar, o deberían estar, todos en 0, y el único byte de esos 4 que trae b, que debería estar completo, debería ser el byte, los 8 bits, más a la derecha de ese int b. ¿Está bien? Y si no es así, bueno, no es un problema mío. ¿Por qué? Mío como programador de esta función. ¿Por qué? Porque yo espero que me pasen un byte. ¿Sí? Si me pasa un valor más grande que no cabe en un byte, el problema es el que me invocó. ¿Por qué? Porque es un tonto. No probamos prueba de tontos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, todo lo que tengo que hacer acá, ¿qué es? Un fwrite. Fwrite. ¿Y qué recibía el fwrite? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno. Primero la variable que quiero grabar. Pará. El size que quiero grabar. ¿Cuántos bytes voy a grabar? Esto es un write byte, así que 1. Algunos me ponen size of char. Ahí ponen lo mismo. Sería lo mismo. ¿Cuántos bloques de un byte quiero grabar? 1. Y finalmente el archivo f, que es dónde voy a grabar. ¿Sí? Bueno, listo. Ya está. Podríamos incluir su archivo de funciones y usar la función write directamente también. ¿Incluir cómo? La librería de funciones que escriben ustedes sobre archivos y usar su función de write, que solamente toma el archivo. Bueno, sí, el template de write, pero no sé, prefiero hacerlo con fwrite. Ahora me agarraron ganas de usar fwrite. ¿Sí? Bueno, perfecto. El write byte ya lo tenemos. Vamos a hacer el write integer. El prototipo es igual, o sea, recibe lo mismo, pero este graba en 2 bytes. Con lo cual, este b, que le podríamos poner i ahora porque es un integer, o sea, un integer de los del TP, no un integer de C. ¿Cuál es la diferencia entre un integer del TP y un integer de C? Uno de 4 el de C, de 4 bytes, y el del TP es de 2. ¿Sí? Bueno, por eso voy a grabar 2 bytes, un único bloque de 2 bytes en el archivo f. ¿Sí? Bueno, y hagamos las de read también. Entonces, esta devuelve un int, read byte,
file asterisco F, desde ahí voy a leer, ¿sí? Y esto es un return no, una variable int, vamos a ponerle b igual a 0, entonces fread, ¿en dónde voy a leer? En b. ¿Cuánto quiero leer? Un byte. ¿Cuántos bloques de un byte quiero leer? 1. ¿Y desde dónde? Desde f, ¿sí? Y también la misma función, pero para enteros. Entonces, integer, ¿cómo? Hay que devolver el valor. Sí, perdón, claro. Return b, ¿sí? Acá sería return i. Entonces, acá le ponemos i por una cuestión de que, bueno, bueno, ahora vamos a ver por qué lo pongo en 0. Ahora vamos a ver, ¿está bien? Bueno, return i. Y supone que son 2 bytes. ¿Y dónde puse? Acá, 2 bytes. ¿Cuántos bloques de 2 bytes? Perfecto, listo. Compilo, me da error. fread no va. Fwrite no va. Bueno, ¿qué pasa? Falta ese ruido de Me falta incluir la librería. Entonces le vamos a poner acá. ¿Cómo era? stdio.h. que es entre el signo de menor y el signo de Ahí. stdio.h. ¿Está bien? Bueno. Y además necesito todos los prototipos, copiarlos y ponerlos en el punto H. ¿Está bien? Todos los prototipos, esto ya debería estar compilando. Ahí va. Y todos los prototipos los voy a poner acá, como estaba en el ejemplo de la función hola mundo. Entonces los copio acá, los pego, ¿sí? Y solo dejo los prototipos. Y ya está. Bueno, los puntos y coma, ¿sí? Bueno, muy bien. Punto y coma, compilo y listo. Está todo bien. ¿Cómo? No, es el punto H. O sea, ¿para qué me sirve el punto H? Para poder invocar las funciones. Fíjense que el punto H es funciones HPP y lo estoy incluyendo acá en el main. Ahora en el main voy a tener disponibles todas estas nuevas funciones que hice. Por ejemplo, si yo quisiera, qué sé yo, read integer, ahí la tengo. Ahí aparece. Si no incluyo el punto H, bueno, esa función no me la va a encontrar, ¿sí? Bueno, muy bien. el error porque quedó arriba. Sí, le saco eso. Bueno, entonces, esto ya lo puedo sacar, vamos a grabar un byte en un archivo. Un integer, ¿sí? Entonces, file, estas son las pruebas que yo les pedía que hagan. Yo hice 4 funciones, bueno, 2, las dos de leer y las 2 de escribir, ¿sí? Yo les decía, cada función que hagan, pruébenla, porque después las próximas funciones invocan a las primeras. Si ustedes no las prueban, y seguro van a tener errores y van a estar arrastrando el error. Es una bola de nieve, el último error es imposible de detectar, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a probarlo, como yo les decía que esto había que probarlo, ¿sí? File asterisco F es igual a fopen. ¿De qué? Fopen de, el archivo, no existe, voy a escribir un archivo, entonces le ponemos, no sé, x.dat, ¿está bien? .dat. Como no existe, w más b. Bueno, muy bien. Ahí abrí el archivo, ¿sí? fclose, lo cierro así no me lo olvido. Bueno, y ahora simplemente voy a escribir con la función que ya hice, write integer, ¿sí? Así que vamos a hacer un write integer, le paso el archivo y le paso... ¿Qué opinan? ¿Grabamos este? O mejor pará. Ahí está, este voy a grabar, ¿sí? No, ese no. ¿Por qué no? Y porque te pasa de los 2 bytes. Pues me paso de los 2 bytes. Si yo hago esto, y voy a tener un error seguro, porque ese valor no entra en 2 bytes, porque en 2 bytes, sin bit de signo, ¿cuál es el mayor valor? 65.000 y pico, 70.000 seguro que no entra, ¿sí? ¿Y cómo sé cuál es el mayor valor que entra en 2 bytes? Bueno, en general uno ya con el tiempo lo sabe, pero si no lo sabes, agarrás 2 bytes, o sea, 16 bits, los pones todos en un papel.
hace la cuenta o agarra la calculadora y te va a decir 65.535 o 2 a la 16 también. ¿Sí? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, esto no. ¿Qué puedo poner? Bueno, lo que quiera, por ejemplo, 2, 3, lo que quiera siempre y cuando entre en 2 bytes. ¿Sí? Bueno, ahí está, 2341. Eso es lo que voy a grabar. Lo ejecuto, lo compilo, lo ejecuto y ahí ejecuto. No hay ninguna salida, con lo cual no puse cout ni nada. Pero debería, me pongo acá en el proyecto F5 y debería F5. Hay que soplar. Cuento 3 y soplamos. 1, 2, 3. Ahí apareció x.dat. ¿Ven? Lo importante es soplar bien. Bueno, ahí está, x.dat. Ahora miren esto, qué loco. Yo le doy a x.dat ahí y me muestra un %. Acá todos flashean porque me dicen, me muestra un %. ¿Está bien? ¿Qué es como un %? Y no sé si está bien. Y no puedo saber si está bien, porque en realidad, ¿qué hace el tipo? Me muestra un % porque yo estoy abriéndolo con un editor de texto. Y yo no grabé texto. Acuérdense, el editor de texto me muestra bien un archivo siempre y cuando los bytes tengan representación ASCII. Los archivos de texto son archivos donde todos los bytes que componen el archivo tienen representación ASCII. Entonces me muestra las letras, los números. Pero en este caso yo no sé qué grabé. Yo grabé un valor, no me interesa saber si tiene representación ASCII. Evidentemente, todo indica que no la tenía lo que grabé. Los 2 bytes, ¿entienden? Entonces, ¿cómo puedo saber si esto que grabé está bien o está mal? La única forma es ver los 2 bytes. Es ver qué 2 bytes se grabaron en ese archivo, ¿sí? Y para eso necesito un editor hexadecimal, ¿sí? Y justamente yo le agregué a este Eclipse un plugin que es un editor hexadecimal. Entonces me paro en el archivo, botón derecho, Open With. Ahí no aparece, pero no importa. Others. Y acá buscan el editor hexadecimal. Acá está, Hexeditor. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ahí tengo el archivo, ¿sí? Este es el primer byte. No, perdón, acá. Este es el primer byte y este es el segundo byte. ¿Sí? Tiene solo 2 bytes. Bueno, además, cuando yo grabo, se graban los 2 bytes, se graban al revés. Si es un byte, se graba un solo byte, no se graba al revés. Pero cuando yo grabo 2 bytes, los 2 bytes se graban al revés. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el número no es... Esto es hexa, ¿eh? Esto es hexa. ¿Está bien? O sea que... Pero en realidad el número está grabado al revés. Está grabado primero el último byte, segundo el primero. Con lo cual el número que se grabó en realidad es 0925 hexa. 0925 hexa. Vamos acá a la calculadora y le ponemos en hexadecimal 0925. ¿Sí? ¿Cuánto es en decimal? 2341. ¿Y yo cuánto grabé? 2341. O sea que se grabó bien. Es la única forma que yo tengo para chequear que lo que se grabó se haya grabado bien. ¿Sí? Bueno, ahora perfecto, ¿no? Pero vamos a ver una cosita más. También hice las funciones para leer. Entonces, a ver, les voy a hacer una pregunta. Voy a completar el programa principal así. Int i es igual a read int desde el archivo f. Lo compilo. ¿Está bien lo que hice? ¿Por qué? Acá me tiene un error, para que debe ser porque no se usa ahí. Sí. El puntero que es la posición del archivo está después del int, entonces va a salir basura. Claro, perfecto. ¿Qué está pasando acá? El archivo, yo le grabo 2 bytes. ¿Sí? ¿Dónde estaba el archivo? Acá. O sea, fíjense, el tipo estaba acá, yo le grabo los 2 bytes. El puntero, hagan de cuenta que la flechita es el puntero. Está apuntando acá que es el inicio, al byte número 0. Grabo el primer byte, queda acá, apuntando al inicio del byte número 1. Grabo el segundo byte, queda acá, apuntando al inicio del byte número 2. No grabé más, tampoco cerré el archivo. El indicador de posición quedó al inicio del byte número 2, es decir, al inicio quedó el end of file, al final. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá digo, bueno, ahora quiero leer, ¿dónde voy a estar leyendo?
en el end of file. Me va a tirar el end of file y no va a leer nada. ¿Me siguen? Entonces, bueno, no. ¿Qué tengo que hacer? O cierro y abro el archivo de vuelta y lo leo, y si no, o un fzig y me muevo al inicio del archivo. O un zig si quiero usar los templates. Podemos usar los templates. ¿Sí? Y de todos los templates que tenemos, aunque no es muy elegante, si empecé usando FRI de FRWrite, debería usar fzig. Si me hubiera manejado con los templates, me manejo con los templates. ¿Sí? Mejor fzig. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un fzig antes de hacer el read. Fzig. ¿Sí? Entonces, ¿qué recibía fzig? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué recibía? El archivo, F, ¿no? ¿Qué más recibía? El offset y el whense. Bueno, el offset sería a dónde quiero ir y zig, creo que esto era zig set. Ahí está. Al byte número 0 a partir del inicio era esto. ¿Sí? Bueno, ya está. Entonces debería, si todo va bien, mostrar por pantalla este número. Compilo, ejecuto y me muestra ese número por pantalla. O sea que, perfecto. ¿Está bien? Bueno. Bueno, creo que ya está. Con esto ya no hay excusa, digamos. O sea, les regalé 4 funciones y una demo de cómo probarlas. O sea, el que no hace el TP muere. ¿Está bien? ¿Dudas? Bueno, muy bien.